Segunda de Corintios, capítulo 10. Esa es la tarea que tengo por delante. Si alguien ocupa una Biblia, allá atrás quedan unas Biblias en español. Segunda de Corintios, capítulo 10. Y si Dios lo permite, estaremos cubriendo del pasaje 1 al 6. Del 1 al 6. Y yo se los voy a leer en nueva versión internacional. Nueva versión internacional. ¿Listos? Dice así: por la humildad y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo que, según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. También estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Ahora, si me permiten orar por nosotros. Señor, te damos gracias de nuevo por poder predicar tu palabra y escuchar libremente tu palabra. Señor, como pastor te pido que por favor me ayudes a explicar la verdad que hay en tu texto que viene de ti para tu iglesia, Señor. Y oramos como iglesia, Señor, para que sea tu verdad la que verdaderamente penetre profundamente en nuestro corazón y transforme nuestras vidas para tu gloria. Si lo deseamos, Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Bueno, para los que han estado asistiendo regularmente a Casa Vida, se van a dar cuenta que entrando en el capítulo 10 encontramos un tema completamente diferente a lo que hemos estado hablando en los capítulos anteriores. ¿Y cuál es la razón detrás de esto? Recordemos, como habíamos estudiado en la introducción de la carta, que en Casa Vida íbamos a aproximarnos a Segunda de Corintios viéndola a través de 3 secciones mayores. La primera sección tiene que ver con el alivio, la expresión de alivio de parte de Pablo hacia los corintios al ver que su corazón ha sido confrontado por la verdad y está siendo sanado de las situaciones que estaban pasando anteriormente. Para que ustedes se acuerden y podamos tener un poquito de contexto sobre esa sección, Pablo es el que planta esta iglesia. Después de un tiempo de estar con ellos, se retira y recibe unas noticias de cosas que estaban pasando en la iglesia que estaban alejados de la voluntad del Señor. Como respuesta a esto es que Pablo escribe Primera de Corintios. Pero las cosas parece que siguen. Y Pablo, en uno de sus viajes, visita la iglesia y se encuentra una iglesia altamente contaminada por falsas enseñanzas de otros líderes. Esa visita es descrita por Pablo como la visita dolorosa. Pablo continúa su trayecto con un dolor alto en su corazón por lo que estaba viendo en la iglesia de Corintio. Pero no es como que baja las manos. Sabemos por la carta también que él escribe esto que se conoce como la tercera carta a los Corintios, o la carta dolorosa. En esta carta, Pablo presenta las verdades de Dios buscando que los corintios reaccionen ante el evangelio de Cristo y se arrepientan de su caminar. Y aunque esa es la tercera carta, no registrada en la Biblia, llegamos a la segunda carta sí registrada en la Biblia, que es Segunda de Corintios, y es en esta primera sección donde Pablo da testimonio de que verdaderamente el corazón de los corintios está siendo regenerado y llevado por buen camino a través de la verdad presentada por Pablo, la verdad de Dios.
Y después entramos en la segunda sección, capítulos 8 y 9. Esa sección tiene que ver con la generosidad cristiana. Como bien mencionaba Andrés en la oración, a partir del versículo 8, capítulo 8, en el versículo 1, podemos ver esa expresión y ese llamado de Pablo a la generosidad cristiana como un resultado de entender la gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas. Y ahora estamos en esa tercera y última sección de la carta. Es el tema final y es en estos 4 capítulos donde Pablo hace un firme, enérgico, apasionado e intenso llamado a la corrección dentro de la iglesia, mientras que al mismo tiempo defiende su convicción como apóstol de Cristo, identifica y señala a los falsos maestros, sus falsas enseñanzas, los rechaza abiertamente y así busca evitar que sigan sembrando duda y alejando a la iglesia del centro de la voluntad de Dios. Sabemos que estos falsos líderes se habían infiltrado en la iglesia y se presentaban como autoridades, como apóstoles de Cristo. Y al igual que en la mañana, abro un paréntesis para recordar que en ningún lado del Nuevo Testamento deberíamos de deducir que la iglesia de hoy en día está exenta de este mismo problema. Más bien encontramos las advertencias de Pablo, que con su partida se empezará a ver cada vez más este tipo de situaciones. Estos falsos apóstoles o líderes se jactaban de su herencia judía, y les enlisto estos datos que aparecen más tarde en el capítulo 11 y en el capítulo 12, en el capítulo 13, su elocuencia, sus supuestas revelaciones, sus grandes señales en el nombre de Dios. Pero en el fondo era evidente que predicaban un evangelio, si se podría decir esa palabra, un evangelio distinto al evangelio de Cristo. Lo mezclaban con la ley mosaica, sabemos que eran judaizantes, querían traer la ley de nuevo al cristianismo, pero en el fondo, la característica clara en ellos es que buscaban que la iglesia de Corintios siguiera su voluntad y no la voluntad de Dios para la iglesia. Entonces, luego de haber tratado sus temas anteriores, ahora Pablo quiere cerrar esta carta con un tono más firme, enfrentando nuevamente a estos opositores malintencionados. Ayer cerramos la conferencia de paternidad aquí en la iglesia y nada más voy a abrir un paréntesis. Va a haber un Q&A ahora después de la iglesia en español. Vamos a almorzar juntos, los que se quieran quedar, y después va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere aprender sobre paternidad bíblica, tenemos un equipo que nos está visitando y nos ha bendecido con esto. Pero bueno, en esa conferencia sobre paternidad hablábamos sobre distintos tonos, si me permite usar esta palabra, en que nosotros podemos resolver distintas situaciones con nuestros hijos. Y el pastor encargado nos animaba a que esos tonos siempre estuvieran enmarcados dentro de los parámetros bíblicos, dentro de lo que nosotros encontramos que Dios nos permite hacer con nuestra autoridad en la paternidad. Pero sabemos, no solo los papás, sino los que hemos estado enfrente de situaciones similares, que hay unos días donde el tono suena como una palmadita en la espalda, ¿verdad? Hay otros días donde el tono es más paciente, donde se muestra más fácil tal vez la gracia. Hay otros tonos donde es más instructivo, esto va así, necesitamos hacer estas cosas así, así. Y hay momentos donde el tono es urgente, es autoritativo, es firme. Y todos esos tonos deberían estar impregnados de la rectitud y del amor de Dios. Y hoy mi tarea es preparar la mesa, si me permiten ponerlo de esa manera, para esta prédica y las prédicas que vienen a futuro en estos 4 capítulos, sobre cómo deberíamos de nosotros entender la manera en que Pablo está exponiendo estas verdades a los corintios.
Sin duda, hay una firmeza enérgica, apasionada, exhortativa, que llama a la acción, confrontativa, en este tono de Pablo. Y mi propósito de esta mañana es que nosotros podamos ver más allá del tono de Pablo, que no sea esto que nos evita poder ver más allá su corazón, que podamos descubrir en sus palabras y en las armas que él utiliza para enfrentar estas situaciones, el amor que él tiene por Dios, el amor que Dios le ha dado por los demás y su deseo sobre cualquier otra cosa de edificar la iglesia, edificar la iglesia. Y obviamente espero que por medio de crecer en el entendimiento de estas verdades, nosotros aprendamos a amar más a Dios, a amar más como Dios, la iglesia o cualquier cosa que Él nos haya dado. Entonces, para lograr esta tarea, pretendo cubrir dos temas generales. El número uno es cómo debemos entender el tono de Pablo en esta última sección de la carta. En este punto es donde voy a dedicar la mayor cantidad de mi tiempo, sabiendo que en el resto de los capítulos vamos a ver las otras cosas explicadas. Mientras tratamos de responder esa pregunta, quiero que tengan esta otra pregunta en mente. ¿Será que somos llamados nosotros a replicar la actitud y el tono de Pablo en situaciones similares? Y la segunda gran pregunta sería, ¿cuáles son las armas que Pablo utiliza en medio de estas que él describe como batallas? Entonces empecemos con la primera. ¿Cómo debemos entender el tono de Pablo en esta última sección de la carta? Bueno, hay ciertas cosas en esta sección que nos muestran el corazón de Pablo y el porqué de su tono. Del 1 al 6 encontramos este tipo de palabras que Pablo decide escoger para describir la situación en la que se encuentra. Dice, no libramos batallas como lo hace el mundo. ¿No libramos qué? ¿Están poniendo atención? Las armas con que luchamos no son del mundo. Tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumento y toda altivez, dice. Llevamos cautivos, ¿verdad? Imagínense alguien como con esposas. Todo pensamiento. Estamos dispuestos a castigar. Es decir, lo que sí es claro es que Pablo está en lo que nosotros llamaríamos modo batalla. Es decir, él está utilizando este lenguaje porque lo que está respirando es eso, de que está en medio de una guerra. Ahora, esto es como regla general en nuestra vida cristiana. Es algo que nosotros deberíamos de tratar de hacer naturalmente. Todos los días nosotros deberíamos de evaluar cómo es que estamos caminando, cómo es que estamos haciendo las cosas y por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y creo yo que la manera más sana de hacer esto es, número uno, viendo el testimonio de Dios revelado especialmente a través de su Hijo, Cristo Jesús. Número dos, ver el caminar de los grandes hombres de fe que describe la palabra de Dios. Y número tres, podemos también aprender del caminar de grandes hombres de la historia de la iglesia para ver cómo hicieron ellos para aplicar de una manera bíblica esto que ellos veían en Cristo y que veían en los grandes hombres de fe. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo con este pasaje para tratar de responder las preguntas que tenemos enfrente de nosotros hoy. El primer versículo nos deja ver esto que pareciera como una acusación en contra de Pablo, que más adelante Pablo va a ser claro en explicarnos, si no me equivoco, en el versículo 10, que sí es así. Esta acusación parece decir que Pablo, cuando está entre los corintios en persona, es tímido, dicen algunas versiones, una versión internacional. Pero la palabra original podría traducirse como humilde, como bajito, como manso. Pero que cuando está lejos se pone como atrevido. O la palabra que nosotros usaríamos aquí es como que se pone gallito, ¿verdad? A través de las cartas, pero solo cuando está lejos. Eso es lo que están diciendo.
Pero Pablo nos deja ver que su corazón está verdaderamente alejado de cualquier mala intención o de cualquier cosa que se describa como una debilidad mundana. Es más, el mismo texto nos da testimonio de que Pablo los ha pastoreado de diferentes maneras en diferentes ocasiones. Ellos mismos dicen que cuando Pablo ha estado con ellos han visto su mansedumbre, su humildad o algo que hasta describen como una timidez. Entonces esta es una de las características de la manera en que Pablo pastorea. Pero ahora ellos mismos describen que cuando está lejos lo está haciendo de una manera distinta, pero sigue siendo la misma persona la que los está pastoreando. Y el deseo de Pablo es que en medio de toda situación y más allá de cualquier tono que él esté escogiendo, los corintios puedan ver que la motivación es exactamente la misma. Un ruego para que todos reflejemos el carácter de Cristo y caminemos en el centro de la voluntad de Dios, ya sea de manera humilde o mansa o con un tono fuerte y firme. El deseo es exactamente el mismo: que reflejemos el carácter de Cristo y que caminemos los caminos que Cristo ha preparado para nosotros. Parte del énfasis autoritativo de Pablo lo lleva a usar estas palabras: apelo ante ustedes, les ruego, caminemos juntos de la manera en que Dios nos ha mandado a caminar. A Pablo no le interesa nada más de los corintios. Es más, vimos en la primera carta que Pablo decide hasta renunciar a esto que él tiene derecho, su salario de parte de la iglesia, el apoyo económico de parte de la iglesia. Pablo dice en los primeros 4 capítulos de Primera de Corintios como que tampoco su interés es tener una jerarquía dentro de la iglesia donde él sea más que Apolos o más que cualquier otro, más que Pedro. No, nada de eso le interesa. Es más, en el capítulo 12, que vamos a estudiar más adelante en esta carta, dice que lo que a él verdaderamente le interesa son ellos. Dice: no me interesa lo que ustedes tienen, a mí me interesa lo que ustedes son. Me interesa el corazón de esos corintios. Pero todavía no me he respuesto a la pregunta: ¿está alineado el tono de Pablo con el tono de Cristo? Mi respuesta es claramente sí. Vean las palabras que Pablo usa para describir lo que los corintios estaban diciendo y cómo él amarra eso que estaban diciendo con características de Cristo. Empieza el versículo 1 diciendo: por la humildad y la bondad de Cristo, que aunque no son las mismas palabras en el griego, se traducen de maneras muy similares: humildad, mansedumbre, bondad, gentileza, rectitud, muy parecido a la definición de eso que usa la Nueva Versión Internacional como timidez, humildad, mansedumbre. Entonces el mismo Pablo está dejándoles ver con las palabras que esto que ellos pueden ver en Cristo es lo mismo que han visto en Él. Está haciendo una revelación. Jesucristo mismo se describe así, ¿verdad? Mateo 11, 29: yo soy apacible y humilde de corazón, manso, también se traduce según la versión. Y Pablo, sabemos por el testimonio de la carta, de nuevo, capítulo 2, versículo 4, que él es manso, que él corregía con paciencia, se describe hasta corrigiendo con lágrimas, que tiene que ver con ese ruego y esa urgencia humilde de Pablo para con la iglesia. Era bondadoso con las iglesias. En 2 de Corintios capítulo 12, 15, vamos a estudiar más adelante, Pablo dice que él con gusto se desgasta por ellos. En 1 de Corintios habíamos estudiado, y es la misma iglesia, ellos conocen de esto, que Pablo sufría en su servicio, reflejaba el mismo servicio de Cristo que fue hasta la cruz, ahora por ellos. Y en 2 de Corintios en el 13, más adelante, Pablo acepta esa debilidad, ese quebrantamiento como el de Cristo al que fue crucificado, mientras le sirve. Pero no es una debilidad del mundo, es la debilidad
de la mansedumbre. Segunda de Corintios capítulo 10. Esa es la tarea que tengo por delante. Si alguien ocupa una Biblia, allá atrás quedan unas Biblias en español. Segunda de Corintios capítulo 10 y si Dios lo permite estaremos cubriendo del pasaje 1 al 6, del 1 al 6, y yo se los voy a leer en nueva versión internacional. ¿Listos? Dice así: por la humildad y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo que, según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. También estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Ahora, si me permiten orar por nosotros. Señor, te damos gracias de nuevo por poder predicar tu palabra y escuchar libremente tu palabra. Señor, como pastor te pido que por favor me ayudes a explicar la verdad que hay en tu texto que viene de ti para tu iglesia, Señor. Y oramos como iglesia, Señor, para que sea tu verdad la que verdaderamente penetre profundamente en nuestro corazón y transforme nuestras vidas para tu gloria. Si lo deseamos, Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Bueno, para los que han estado asistiendo regularmente a Casa Vida, se van a dar cuenta que entrando en el capítulo 10 encontramos un tema completamente diferente a lo que hemos estado hablando en los capítulos anteriores. ¿Y cuál es la razón detrás de esto? Recordemos, como habíamos estudiado en la introducción de la carta, que en Casa Vida íbamos a aproximarnos a Segunda de Corintios viéndola a través de 3 secciones mayores. La primera sección tiene que ver con el alivio, la expresión de alivio de parte de Pablo hacia los corintios al ver que su corazón ha sido confrontado por la verdad y está siendo sanado de las situaciones que estaban pasando anteriormente. Para que ustedes se acuerden y podamos tener un poquito de contexto sobre esa sección, Pablo es el que planta esta iglesia. Después de un tiempo de estar con ellos, se retira y recibe unas noticias de cosas que estaban pasando en la iglesia, que estaban alejados de la voluntad del Señor. Como respuesta a esto es que Pablo escribe Primera de Corintios. Pero las cosas parece que siguen, y Pablo en uno de sus viajes visita la iglesia y se encuentra una iglesia altamente contaminada por falsas enseñanzas de otros líderes. Esa visita es descrita por Pablo como la visita dolorosa. Pablo continúa su trayecto con un dolor alto en su corazón por lo que estaba viendo en la iglesia de Corintio. Pero no es como que baja las manos. Sabemos por la carta también que él escribe esto que se conoce como la tercera carta a los Corintios, o la carta dolorosa. En esta carta Pablo presenta las verdades de Dios buscando que los corintios reaccionen ante el evangelio de Cristo y se arrepientan de su caminar. Y aunque esa era la tercera carta no registrada en la Biblia, llegamos a la segunda carta sí registrada en la Biblia, que es Segunda de Corintios, y es en esta primera sección donde Pablo da testimonio de que verdaderamente el corazón de los corintios está siendo regenerado y llevado por buen camino a través de la verdad presentada por Pablo, la verdad de Dios.
Y después entramos en la segunda sección, capítulos 8 y 9. Esta sección tiene que ver con la generosidad cristiana. Como bien mencionaba Andrés en la oración, a partir del versículo 8, el capítulo 8, en el versículo 1, podemos ver esa expresión y ese llamado de Pablo a la generosidad cristiana como un resultado de entender la gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas. Y ahora estamos en esa tercera y última sección de la carta. Es el tema final y es en estos 4 capítulos donde Pablo hace un firme, enérgico, apasionado e intenso llamado a la corrección dentro de la iglesia, mientras que al mismo tiempo defiende su convicción como apóstol de Cristo, identifica y señala a los falsos maestros, sus falsas enseñanzas, los rechaza abiertamente y así busca evitar que sigan sembrando duda y alejando a la iglesia del centro de la voluntad de Dios. Sabemos que estos falsos líderes se habían infiltrado en la iglesia y se presentaban como autoridades, como apóstoles de Cristo. Y al igual que en la mañana, abro un paréntesis para recordar que en ningún lado del Nuevo Testamento deberíamos de deducir que la iglesia de hoy en día está exenta de este mismo problema. Más bien encontramos las advertencias de Pablo, que con su partida se empezará a ver cada vez más este tipo de situaciones. Estos falsos apóstoles o líderes se jactaban de su herencia judía, y les enlisto estos datos que aparecen más tarde en el capítulo 11 y en el capítulo 12, en el capítulo 13, su elocuencia, sus supuestas revelaciones, sus grandes señales en el nombre de Dios. Pero en el fondo era evidente que predicaban un evangelio, si se podría decir esa palabra, un evangelio distinto al evangelio de Cristo. Lo mezclaban con la ley mosaica, sabemos que eran judaizantes, querían traer la ley de nuevo al cristianismo, pero en el fondo, la característica clara en ellos es que buscaban que la iglesia de Corintios siguiera su voluntad y no la voluntad de Dios para la iglesia. Entonces, luego de haber tratado sus temas anteriores, ahora Pablo quiere cerrar esta carta con un tono más firme, enfrentando nuevamente a estos opositores malintencionados. Ayer cerramos la conferencia de paternidad aquí en la iglesia y nada más voy a abrir un paréntesis. Va a haber un Q&A ahora después de la iglesia en español. Vamos a almorzar juntos, los que se quieran quedar, y después va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere aprender sobre paternidad bíblica, tenemos un equipo que nos está visitando y nos ha bendecido con esto. Pero bueno, en esa conferencia sobre paternidad hablábamos sobre distintos tonos, si me permite usar esta palabra, en que nosotros podemos resolver distintas situaciones con nuestros hijos. Y el pastor encargado nos animaba a que esos tonos siempre estuvieran enmarcados dentro de los parámetros bíblicos, dentro de lo que nosotros encontramos que Dios nos permite hacer con nuestra autoridad en la paternidad. Pero sabemos, no solo los papás, sino los que hemos estado enfrente de situaciones similares, que hay unos días donde el tono suena como una palmadita en la espalda, ¿verdad? Hay otros días donde el tono es más paciente, donde se muestra más fácil tal vez la gracia. Hay otros tonos donde es más instructivo, esto va así, necesitamos hacer estas cosas así, asá. Y hay momentos donde el tono es urgente, es autoritativo, es firme. Y todos esos tonos deberían estar impregnados de la rectitud y del amor de Dios. Y hoy mi tarea es preparar la mesa, si me permiten ponerlo de esa manera, para esta prédica y las prédicas que vienen a futuro en estos 4 capítulos, sobre cómo deberíamos de nosotros entender la manera en que Pablo está exponiendo estas verdades a los corintios. Sin duda,
Hay una firmeza enérgica, apasionada, exhortativa, que llama a la acción, confrontativa, en este tono de Pablo. Y mi propósito de esta mañana es que nosotros podamos ver más allá del tono de Pablo, que no sea esto que nos evita poder ver más allá su corazón, que podamos descubrir en sus palabras y en las armas que Él utiliza para enfrentar estas situaciones, el amor que Él tiene por Dios, el amor que Dios le ha dado por los demás y su deseo sobre cualquier otra cosa de edificar la iglesia, edificar la iglesia. Y obviamente espero que por medio de crecer en el entendimiento de estas verdades, nosotros aprendamos a amar más a Dios, a amar más como Dios, la iglesia o cualquier cosa que Él nos haya dado. Entonces, para lograr esta tarea, pretendo cubrir dos temas generales. El número uno es cómo debemos entender el tono de Pablo en esta última sección de la carta. En este punto es donde voy a dedicar la mayor cantidad de mi tiempo, sabiendo que en el resto de los capítulos vamos a ver las otras cosas explicadas. Mientras tratamos de responder esa pregunta, quiero que tengan esta otra pregunta en mente. ¿Será que somos llamados nosotros a replicar la actitud y el tono de Pablo en situaciones similares? Y la segunda gran pregunta sería, ¿cuáles son las armas que Pablo utiliza en medio de estas que él describe como batallas? Entonces empecemos con la primera. ¿Cómo debemos entender el tono de Pablo en esta última sección de la carta? Bueno, hay ciertas cosas en esta sección que nos muestran el corazón de Pablo y el porqué de su tono. Del 1 al 6 encontramos este tipo de palabras que Pablo decide escoger para describir la situación en la que se encuentra. Dice, no libramos batallas como lo hace el mundo. ¿No libramos qué? Ahí están poniendo atención. Las armas con que luchamos no son del mundo. Tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumento y toda altivez, dice. Llevamos cautivos, ¿verdad? Imagínense alguien como con esposas. Todo pensamiento. Estamos dispuestos a castigar. Es decir, lo que sí es claro es que Pablo está en lo que nosotros llamaríamos modo batalla. Es decir, él está utilizando este lenguaje porque lo que está respirando es eso, de que está en medio de una guerra. Ahora, esto es como regla general en nuestra vida cristiana. Es algo que nosotros deberíamos de tratar de hacer naturalmente. Todos los días nosotros deberíamos de evaluar cómo es que estamos caminando, cómo es que estamos haciendo las cosas y por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y creo yo que la manera más sana de hacer esto es, número uno, viendo el testimonio de Dios revelado especialmente a través de su Hijo, Cristo Jesús. Número dos, ver el caminar de los grandes hombres de fe que describe la palabra de Dios. Y número tres, podemos también aprender del caminar de grandes hombres de la historia de la iglesia para ver cómo hicieron ellos para aplicar de una manera bíblica esto que ellos veían en Cristo y que veían en los grandes hombres de fe. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo con este pasaje para tratar de responder las preguntas que tenemos enfrente de nosotros hoy. El primer versículo nos deja ver esto que pareciera como una acusación en contra de Pablo, que más adelante Pablo va a ser claro en explicarnos, si no me equivoco, en el versículo 10, que sí es así. Esta acusación parece decir que Pablo, cuando está entre los corintios en persona, es tímido, dicen algunas versiones, una versión internacional. Pero la palabra original podría traducirse como humilde, como bajito, como manso. Pero que cuando está lejos se pone como atrevido. O la palabra que nosotros usaríamos aquí es como que se pone gallito, ¿verdad? A través de las cartas, pero solo cuando está lejos. Eso es lo que están diciendo. Pero Pablo
nos deja ver que su corazón está verdaderamente alejado de cualquier mala intención o de cualquier cosa que se describa como una debilidad mundana. Es más, el mismo texto nos da testimonio de que Pablo los ha pastoreado de diferentes maneras en diferentes ocasiones. Ellos mismos dicen que cuando Pablo ha estado con ellos han visto su mansedumbre, su humildad o algo que hasta describen como una timidez. Entonces esta es una de las características de la manera en que Pablo pastorea. Pero ahora ellos mismos describen que cuando está lejos lo está haciendo de una manera distinta, pero sigue siendo la misma persona la que los está pastoreando. Y el deseo de Pablo es que en medio de toda situación y más allá de cualquier tono que él esté escogiendo, los corintios puedan ver que la motivación es exactamente la misma. Un ruego para que todos reflejemos el carácter de Cristo y caminemos en el centro de la voluntad de Dios, ya sea de manera humilde o mansa o con un tono fuerte y firme. El deseo es exactamente el mismo: que reflejemos el carácter de Cristo y que caminemos los caminos que Cristo ha preparado para nosotros. Parte del énfasis autoritativo de Pablo lo lleva a usar esas palabras: apelo ante ustedes, les ruego, caminemos juntos de la manera en que Dios nos ha mandado a caminar. A Pablo no le interesa nada más de los corintios. Además, vimos en la primera carta que Pablo decide hasta renunciar a esto que él tiene derecho, su salario de parte de la iglesia, el apoyo económico de parte de la iglesia. Pablo dice en los primeros 4 capítulos de Primera de Corintios como que tampoco su interés es tener una jerarquía dentro de la iglesia donde él sea más que Apolos o más que cualquier otro, más que Pedro. No, nada de eso le interesa. Es más, en el capítulo 12, que vamos a estudiar más adelante en esta carta, dice que lo que a él verdaderamente le interesa son ellos. Dice: no me interesa lo que ustedes tienen, a mí me interesa lo que ustedes son. Me interesa el corazón de esos corintios. Pero todavía no me he respuesto a la pregunta: ¿está alineado el tono de Pablo con el tono de Cristo? Mi respuesta es claramente sí. Vean las palabras que Pablo usa para describir lo que los corintios estaban diciendo y cómo él amarra eso que estaban diciendo con características de Cristo. Empieza el versículo 1 diciendo: por la humildad y la bondad de Cristo, que aunque no son las mismas palabras en el griego, se traducen de maneras muy similares: humildad, mansedumbre, bondad, gentileza, rectitud, muy parecido a la definición de eso que usa la Nueva Versión Internacional como timidez, humildad, mansedumbre. Entonces el mismo Pablo está dejándoles ver con las palabras que esto que ellos pueden ver en Cristo es lo mismo que han visto en Él. Está haciendo una revelación. Jesucristo mismo se describe así, ¿verdad? Mateo 11, 29: yo soy apacible y humilde de corazón, manso, también se traduce según la versión. Y Pablo, sabemos por el testimonio de la carta, de nuevo, capítulo 2, versículo 4, que él es manso, que él corregía con paciencia, se describe hasta corrigiendo con lágrimas, que tiene que ver con ese ruego y esa urgencia humilde de Pablo para con la iglesia. Era bondadoso con las iglesias. En 2 de Corintios capítulo 12, 15, vamos a estudiar más adelante, Pablo dice que él con gusto se desgasta por ellos. En 1 de Corintios habíamos estudiado, y es la misma iglesia, ellos conocen de esto, que Pablo sufría en su servicio, reflejaba el mismo servicio de Cristo que fue hasta la cruz, ahora por ellos. Y en 2 de Corintios en el 13, más adelante, Pablo acepta esa debilidad, ese quebrantamiento como el de Cristo al que fue crucificado, mientras le sirve. Pero no es una debilidad del mundo, es la debilidad
de la mansedumbre siempre debe ir acompañado de la gracia, de la misericordia de Dios, recordando que la meta siempre es edificar y no destruir. Y por último, en el orden que les dije al principio, sobre cómo podemos nosotros analizar esta situación, ¿qué pasa con los grandes hombres de fe? ¿Cómo nosotros hemos visto el testimonio en su caminar, este tipo de cosas en la historia de la iglesia? Entonces traje dos hombres contemporáneos. Uno ustedes lo conocen, el otro no creo que lo conozcan. El primero es Martín Lutero. Escogí este especialmente, de nuevo, no solo porque estos dos son contemporáneos, sino porque creo que todos han escuchado de él. Ha sido uno de los pilares de la reforma de la iglesia en el siglo XVI, y su celo, lo que inició toda la reforma de la iglesia, fue un resultado de el amar a Dios y amar la verdad de Dios, que lo llevó un día, siendo un monje católico alemán, a escribir 95 posturas o 95 tesis que él encontraba que la iglesia de Roma estaba practicando mal con respecto a las escrituras. La gente dijo, es que muy agresivo, es que muy violento, llegó y hasta a veces las imágenes lo muestran así y pega 95 tesis como diciendo, aquí está la vara, ¿verdad? No, esa era la manera en que se comunicaban las cosas en ese tiempo. Martín Lutero, por su celo lleno de paciencia y de amor por la iglesia en la que en ese momento pertenecía, pero sobre todo por Dios y por su palabra, escribe con mucha pasión, fervor, con esa firmeza el error de la iglesia de Roma, y después llega como cualquier otra persona y los pegó en una puerta sin ni siquiera saber lo que iba a pasar. Reformó el mundo por medio de presentar la verdad de Dios. Es decir, Dios es el que reformó el mundo, pero a través del celo santo de Lutero. Y después, como sabemos que no fue un emocionalismo de Lutero por querer lucirse en medio de la congregación que estaba pastoreando en ese momento y ese pueblo, porque fue constante, perdió todo, fue acusado de todas las maneras que ustedes se puedan imaginar. Solo el Señor hizo que no muriera de manera martirizada. Estuvo escondido en un castillo, no podía ver a su familia, no podía ver a nadie. Y ahí estuvo, permaneció presentando la verdad hasta el final de sus vidas. Y usted diría, bueno, pero tal vez Lutero nunca se le salió ninguna expresión como ofensiva de nada, ni nada. Entonces me busqué un ejemplo en la Confesión de Fe de Hamburgo, que es uno de los tratados por los cuales se establece la iglesia luterana, donde Lutero presenta las posturas de lo que él creía con respecto a la fe. Llama al papado el anticristo sentado en el templo de Dios. Así describe él al papado. De nuevo, tenemos que ver más allá del tono. Lutero no estaba insultando por deporte, escribió alguien, sino identificando la corrupción espiritual que usurpaba la gloria de Cristo y esclavizaba a los fieles. Y en un país como el nuestro, donde la tradición está sobre Dios, tenemos que orar para tener este celo santo que nos permite liberarnos de las tradiciones y levantarnos como se levantó Lutero al ver en las escrituras que esto que nos habían enseñado y hemos creído todas las veces está alejado de la verdad de Dios, y que yo estoy dispuesto a levantarme y proclamar, no solo en la mesa de mi casa, a mis hermanos, a mis tíos y a todo el mundo que sea necesario, lo que es la verdad, para la gloria de Él, para defender la verdad y para la edificación de la iglesia, los que están fuera y los que están adentro, porque para eso vino Cristo. Y si nosotros hacemos contrario a Cristo, y tenemos que confiar, ya vamos a ver las armas que Pablo usó, en las armas que Dios nos ha dado, para que esta obra se haga de esa manera. Si nosotros podemos ver la verdad, no podemos volver a ver a otro lado. Tenemos que orar para que ese celo por esa verdad crezca en nuestro corazón. Ese es el ejemplo de Lutero. Ahora, un mal ejemplo contemporáneo, les dije a Lutero,
es una persona que se llamó, Thomas Müntzer. Se lo voy a leer porque más rápido. Müntzer fue un líder contemporáneo, de nuevo, de Lutero, con ideas reformadas, pero su enfoque fue militar, violento y revolucionario. Él clamaba y decía estar lleno del Espíritu Santo, cosa que el mismo Lutero negó. Llamaba a la reforma bíblica, pero fue uno de los instigadores de la famosa guerra de los campesinos, donde promovió el uso de la fuerza armada contra todos los feudales de la región. Impulsaba la rebelión, no quería ninguna estructura y fue un problema. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? La historia lo describe como que sus palabras estaban llenas de un lenguaje bíblico, pero sus acciones eran violentas y carnales. Esto ha marcado no solo esta época, ¿verdad? Muchas de las épocas de la iglesia. En el oscurantismo, cuando estudiamos las cruzadas, de aquello que empezó como una iglesia sana, ¿verdad? Las cruzadas de la iglesia que Constantino decidió que tenía que conquistar el mundo, ¿verdad? Llevó a, en el nombre del Señor, matar y despedazar tierras por todo lado. Müntzer justificó la guerra diciendo que era por justicia divina, pero no fue celo santo. Su causa era parcialmente legítima, había una causa de injusticia social ahí metida, pero la forma fue carnal, orgullosa, vengativa y sin fruto espiritual. Así se recuerda en la historia de la iglesia. No mostró amor, paciencia ni mansedumbre. Él quería establecer el reino de Dios por la espada. Él decidió hacerlo según su voluntad y no como lo hizo Cristo. ¿Y cómo responder a la crítica de que ese tono no es muy cristiano? Ese tono que usted está usando no es muy cristiano. Esto le puede ayudar como una posible respuesta para que usted medite y ore por su lado. El tono motivado por el celo santo no contradice el amor cristiano. Es decir, si tiene los fundamentos que ya hemos explicado, no es una contradicción del amor de Cristo. Es también, más bien, una expresión del amor fiel de Cristo. Entonces, yo no les estoy diciendo que hablemos en el tono en que Pablo está hablando todo el tiempo, pero sí tenemos que entender que hablar así en ciertas situaciones también es parte del lenguaje que Dios nos ha mandado a hablar para exaltar su nombre, su verdad y cuidar la iglesia. Refleja a Cristo. Dice que también fue fuerte con los orgullosos y tierno con los quebrantados. Ese es el carácter de Dios reflejado en el Antiguo Testamento también. Enseña que hay momentos para la paciencia y otros para la corrección decidida, especialmente en asuntos doctrinales graves donde la verdad y la iglesia estén en peligro. Es que así, ese no es un tono muy bíblico, dirían algunos. Tito capítulo 1 del versículo 10 al versículo 14 dice: porque hay muchos rebeldes charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión, escribe Pablo. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y al hacer lo hacen para obtener ganancias malavidas. Entonces ven el propósito, digamos, hay ese fervor en el corazón de Pablo, pero no hay un deseo de proteger la verdad y proteger a la iglesia. Fue precisamente dice el versículo 12, fue precisamente uno de sus propios profetas quien dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones perezosos. Y es la verdad, dice Pablo. Por eso repréndelos con severidad, le dice a Tito, a fin, ojo qué belleza, a fin de que sean sanos en la fe. A fin de que sean sanos en la fe. Hay un tono que a veces hay que escoger, con propósitos amorosos, buenos, divinos. Hay una historia que se volvió famosa. No sé por qué se volvió famosa en realidad, pero había llegado a
a mis oídos, y es de un pastor estadounidense que ya murió, que se llamaba R.C. Sproul. R.C. Sproul estaba en una conferencia de Ligonier, que es uno de los ministerios más grandes en el área, en el mundo aquí del lado occidental, y en una sesión de preguntas y respuestas, alguien le preguntó: ¿no cree usted que Dios está en deuda con los hombres? Y Sproul, que bueno, para los que lo conocen, tenía fuego adentro de él, dice: ¿pero qué es lo que les pasa? Y golpea la mesa. Dice: esto es lo que está mal con la iglesia cristiana de hoy. Dice: no sabemos quién es Dios y no sabemos quiénes somos nosotros. Y después expone todo el punto. Pero hay un punto, ¿verdad? Donde no es que él odia al que hizo la pregunta. Un hombre con el testimonio de Sproul, nadie podría decir que odia la verdad, ni a Dios, ni a la iglesia. Pero hay un punto donde él dice: tengo que hacerlos reaccionar. ¿Cómo es que siguen pensando así? Celo por la santidad de Dios, expresión emocional, pero profundamente también pastoral, nacido de un deseo de que la iglesia descubra quién es Dios y sea reverente ante Dios. Entonces, el segundo punto tiene que ver con esas armas, que les dije que lo iba a tocar así como por encima, por lo que viene más adelante. No quiero ser repetitivo de lo que mis hermanos también van a predicar la próxima semana y después. Pero nos muestra el pasaje que claramente Pablo está decidido a hacer todo esto que está haciendo, a vivir ese celo santo, a corregir, a preservar la verdad, a amar como Dios manda, no usando armas del mundo, no librando las batallas como lo hace el mundo, sino con el poder divino. Eso es lo que encontramos en el versículo 4. Y después describe lo que estas armas logran: derriban fortalezas, destruyen argumentos, llevan cautivo pensamientos, castigan la desobediencia. Él escoge caminar en la batalla de la manera en que Dios le ha mostrado a caminar. Ahora, ¿por qué esto es importante? Y de nuevo, no voy a profundizar más, pero más adelante vamos a ver que Pablo tenía mucho para echar mano y pelear las batallas que tenía enfrente de una manera en como las pelea el mundo. A estos superapóstoles Pablo les dice: ¿ustedes creen que ustedes tienen credenciales? Suave un toque. Y dice: yo no quiero caer en esta tentación, pero si fuera por decirles mis credenciales, y saca las credenciales de lo que es verdaderamente un apóstol de Cristo. Pero esa no es la manera en que, esa es la sección donde Pablo dice: yo no voy a caer en eso. La manera en que Pablo ha peleado ha sido por medio de armas que tienen un poder divino, no las armas del mundo. ¿Cuáles armas sí usó Pablo? De nuevo, no espirituales, sino carnales, y con esto me refiero a la retórica vacía de los superapóstoles, violencia, el poder humano, las herramientas que Dios nos dio, la manipulación que se describe en los capítulos que siguen. Esas son las carnales. Nosotros queremos usar las espirituales. De nuevo, cuando vamos a convencer a alguien de que la verdad de Dios es la única verdad, ¿a qué estamos echando mano? A que yo hablo mejor que esa persona, a que yo tengo esta mente rapidísima con la cual puedo construir unos argumentos que él no puede. A veces les ha pasado que ustedes están en una situación donde usted dice: aquí hay cierta desventaja entre la facilidad que yo tengo para responder por las cosas que yo sé y lo poco que conoce esta persona de la Biblia. Yo me acuerdo que al principio de mi ministerio a mí me encantaba toparme testigos de Jehová, porque no quiero contarles mi historia, pero yo hubo un tiempo que estuve tratando de, mientras buscaba al verdadero Señor Cristo, leyendo sobre los testigos de Jehová y estudiando con los testigos de Jehová. Entonces al principio, cuando me hice cristiano, cuando tocaban el timbre yo salía así suave y corría a traer la Biblia, ¿verdad? Y yo estaba con una confianza en que tenía aquí todo lo necesario para destruir cualquier argumento que me quisieran dar.
pero mis motivaciones no eran las correctas. Yo quería destruirlos, no restaurar, ni salvar, ni construir. Y echaba mano a conocimiento, a formación mía de la vida y otro montón de cosas. Usted sabe que ellos siempre andan, uno que sabe algo y otro que no sabe nada, que está aprendiendo. Y apenas uno los distingue, horrible. No habían buenas intenciones. Pero bueno, ustedes saben, todos están riendo porque han hecho lo mismo, ¿verdad? Pablo utiliza el poder de Dios. Sus armas están respaldadas por el poder de Dios, no por las capacidades humanas. El Espíritu Santo lo ha hecho una persona nueva, y esta persona nueva que hace el Espíritu Santo, que hace su morada en nosotros, nos equipa con armas que nos ayudan a pelear las batallas de Dios como Dios nos manda. Alguien escribió, y sé que lo escribió basado en Gálatas capítulos 6, 7 y 8 y Romanos 8, 5 y 6, pero no me acuerdo, no pude encontrar quién escribió esto. Si vives en la carne, solo recogerás frutos de la carne. Es decir, si usted va a pelear una batalla con las herramientas de la carne, no espere resultados divinos. Entréguese a las herramientas que el Señor le ha dado y confíe en que eso es lo que va a hacer la obra en los demás corazones. Entre las cosas que tenemos en el Espíritu, ustedes saben, yo no voy a entrar en estos temas porque no es la enseñanza, pero está el fruto del Espíritu Santo. Y verdad, ustedes saben cómo se debería entender, creo yo, sanamente, no es que hay diferentes frutos del Espíritu Santo, sino que el fruto de la obra del Espíritu Santo es todo esto. Les decía en la mañana, ¿verdad? Que no es como que uno puede decir, es que los frutos del Espíritu Santo que yo tengo, que yo doy, este árbol da paciencia, paz y bondad. Pero los otros, yo no soy ese tipo de árbol, ¿no? Si el Espíritu está en nosotros, ese es el resultado, el fruto, ¿verdad? Y ahí vemos el amor, entre ya los que les mencioné, humildad, gracia, paciencia, paz, ¿verdad? Dependiendo de la traducción, fidelidad. Y la fidelidad no es solo yo con Dios, es la fidelidad de Dios en todas las áreas de mi vida. ¿Cómo voy a responder yo cuando la infidelidad de Dios está enfrente mío? Está en un púlpito, está en la boca de alguna persona que anda en la calle, está dentro de la iglesia, contaminando los corazones de las personas. ¿Voy a ser yo fiel a Dios, al llamado de defender su palabra? ¿Voy a ser yo fiel a lo que considero que es la verdad? ¿Voy a ser yo fiel a amar a esa persona buscando que salga de su mentira? Todo eso es parte de ese fruto. Y después en Efesios 6 tenemos la famosa armadura de Dios, ¿verdad? Que también, como bien le digo a las personas, algo que en algún momento aprendí mucho tiempo atrás, la armadura de Dios no es una armadura que está ahí en el closet, ¿verdad? Y cuando uno dice, ahí vienen, voy a ir a ponerme la armadura, ojalá que no lleguen antes, ¿verdad? No, la armadura de Dios, les decía en la mañana, si no es que la andan todo el día y que todo el mundo la ve, por lo menos si no hagan las de Superman, ¿verdad? Que andan vestidos pero está debajo, siempre tiene que estar ahí. Eso es algo con lo que Dios nos ha recubierto ya. Y usted es el que tiene que estar consciente de que usted la lleva, de que usted la porta, para que en todas las situaciones de su vida usted pueda hacer uso de el yelmo de la salvación, del escudo de la fe, del cinturón de la verdad, del calzado de la justicia, de la espada, que es la palabra de Dios. Y con eso se pelea la batalla. Pablo lo dice de diferentes maneras y lo vemos en este versículo. El evangelio de la verdad, eso está por toda la carta. La manera en que Pablo está buscando que la iglesia de Corintios reaccione desde el principio, desde la primera carta, desde siempre, ha sido solo por medio de presentar la verdad del evangelio. Él dice, más adelante lo vamos a ver, yo sé que ustedes creen que mis discursos tal vez no son tan buenos como los de los superapóstoles, ¿verdad?
Ni que en 1 Corintios decía, ni que yo soy como Apolos o que soy como Pedro. Otros dicen que son hasta de Jesús. Pablo dice, a mí nada de eso me importa. A mí lo que me importa es predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Y eso es lo que él hace. Y eso es lo que él continúa haciendo. ¿Con qué? Con la esperanza de que para que recojamos logros espirituales, solo usando herramientas espirituales, vamos a ver los resultados que el Señor nos está pidiendo o nos está llamando a trabajar en. La obediencia a Cristo. El testimonio es sumamente importante. En la conferencia de ayer hablábamos sobre las por lo menos tres primeras o más importantes etapas de la crianza de un niño. La primera a 6 años, en la conferencia de paternidad, no sé si lo dije bien. La primera de 0 a 6 años, ahí va absorbiendo toda esa información, ¿verdad? Él está aprendiendo. Después la segunda etapa tiene que ver con la admiración a sus padres y el seguir los pasos de sus padres. Y en la tercera etapa, que tiene que ver con la adolescencia, todo tiene que ver con modelar. ¿Qué están haciendo? Hay un momento donde el cerebro, por el diseño que tiene, empieza a cuestionar. Se está rediseñando el cerebro de los jóvenes y empiezan a cuestionar muchas de las cosas que les han enseñado y que les han pasado por ahí. Y el pastor David y los demás del equipo nos hacían ver no solo lo que nosotros les decimos, sino el testimonio que nosotros damos por nuestra manera de caminar va a hacer que con esos adolescentes que llegan a un punto donde ya uno ni les puede hablar, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo era adolescente que me decían algo y ya sea que pegaba aquí o entraba y salía por un lado, lo que hace que ellos puedan ver esto que les hemos dicho anteriormente es nuestra obediencia a esto que nosotros les hemos dicho. Yo les decía como un ejemplo en la mañana que yo no recuerdo a mi papá decirme te amo, Dani, en mis años de la adolescencia. Ni recuerdo tampoco a mi papá no era como de ese tipo de palabras, diciéndole constantemente a mi mamá, te amo. Pero yo no tengo ni la menor duda de que mi papá era fiel a las 2 o 3 veces que tal vez me lo dijo en la vida, por cómo él actuaba conmigo. Entonces Pablo, por medio de su obediencia, lo usa como una arma poderosa para que por medio de no caer en la tentación de usar otras herramientas o otro tipo de comportamientos o armas mundanas, ellos puedan ver que él es fiel a esto que él está presentando. Aunque pudiera poder presentarse o defenderse de otra mejor manera, según los estándares del mundo, Pablo dice, no, yo soy obediente a Cristo y sé que el resultado va a ser bueno. Y por medio de esto llama a ellos a la obediencia también. Sobre todas las cosas, reflejar el carácter cristiano es su arma espiritual. Entonces, como conclusión, nosotros somos llamados a pastorear, sea lo que sea que Dios ha puesto en nuestras vidas para que pastoreemos de la misma manera en que Cristo nos ha pastoreado a nosotros. Debemos orar por ese ardor en nuestro corazón para proteger el evangelio, por la salud espiritual de la iglesia, de las personas que tenemos a nuestro alrededor, que nunca sea por un orgullo personal, sino por un profundo amor a Dios y a su iglesia, con un ferviente deseo de honrar a Dios y de mantener su verdad. Otra cosa es que Pablo está haciendo un llamado al arrepentimiento antes de la reprensión que van a recibir aquellos que merecen la reprensión. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, de nuevo, nos sentimos preparados para ir y levantar la voz y el tono y corregir a alguien en algo malo que está haciendo. Pero tenemos que hacernos la pregunta, ya yo le expliqué lo que está haciendo mal, antes de caerle, como decimos aquí, a palos a alguien, ¿verdad? Pablo, lo pueden ver en el versículo 6 y en el llamado del versículo 1, está llamando a la corrección. Es más, dice, yo voy a ser severo con los que merecen ser severos.
Y lo que va a estar, de alguna manera así lo está diciendo, detrás mío, es decir, con lo que yo no voy a lidiar, es con la respuesta de la obediencia de ustedes hacia lo que yo les voy a decir. Entonces Pablo ni siquiera les está diciendo, agárrense todos. Pablo les está diciendo, corrijan, obedezcan esto que yo les estoy enseñando, que es de Cristo. Y ya cuando yo vaya, tendré que lidiar con aquellos que no han respondido. Pero ese es el orden en el que deberíamos de hacer las cosas. Y después estudiemos cada uno los beneficios de las armas que Dios nos ha dado en las vidas de las personas. ¿Por qué? Porque hay cosas con las que nosotros estamos lidiando en personas alrededor de nosotros que nosotros amamos y que creemos que eso no puede cambiar. Dice, las fortalezas, esos hábitos persistentes que hay en la vida de las personas, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, una adicción, ya sea a las compras, una adicción a la pornografía, una adicción al dinero, una adicción a alguna droga, ¿verdad? Nosotros creemos, esa persona no cambia, esa persona no puede cambiar, no hay nada que se pueda hacer. Pablo dice que las armas del Señor destruyen estas fortalezas. También destruyen argumentos. Las armas del Señor tienen la capacidad de destruir aquello que el ser humano presenta como un argumento absoluto de algo, ¿verdad? Que generaciones no pueden destruir. La Biblia y la verdad del Evangelio siguen estando sobre ellos. Ustedes no saben lo complicado que es ser un papá y ayudarle a sus hijos a ver Discovery Channel. Yo digo, seguro yo caigo mal, porque les encanta ver de los dinosaurios y los dinosaurios no son, no, eso no, ¿verdad? Yo no sé si les he contado, perdón, porque siempre me paso tiempo en la de español, pero a ustedes les encanta que yo me pase tiempo. En el museo de Houston, andaba yo viendo la parte de los dinosaurios, que me encanta, está mi hijo a la par mía y se me acerca la experta en dinosaurios y me dice, en una pared gigante donde hay una impresión de un fósil de dinosaurios, me dice, ¿puede ver las plumas? Y yo estoy viendo como el fósil de un triceratops gigante, algo así. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, las plumas. Y yo, ¿cómo plumas? Y me dice, sí, ¿no sabes que los descubrimientos más recientes han llegado a demostrar que todos los dinosaurios estaban cubiertos por plumas? Y ella me está diciendo esto y yo estoy parado enfrente del fósil y este ojo de este lado se me empieza a ir como para allá, donde están todas las demás figuras de los dinosaurios construidos y ninguno tiene plumas, ¿verdad? Y así es la cosa, ¿verdad? Con las diferentes cosas que uno ve en Discovery Channel, donde uno le dice a los hijos, durante muchos años, esto que vos estás viendo, que es una explosión de la nada que creó un sistema solar, se creyó como cierto, ya ahora está descalificado. Y ellos me vuelven a ver con una cara como de, pero y entonces, ¿para qué lo estamos viendo? ¿Verdad? Y yo de ahí sí, así es la cosa. Así se destruyen los argumentos por medio de la verdad de Dios, para toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, para llevar cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Y esto me encanta, esto de la cautividad, ¿verdad? Porque está hablando en este lenguaje de batallas y nosotros a veces queremos pelear las batallas. Cada uno puede pensar en un ejemplo personal, ¿verdad? Y dice, yo voy a pelear contra un pecado que yo tengo o una situación que me está pasando, ¿verdad? Pero lo peleamos con las armas del mundo. ¿Y cómo parece que funcionan las armas del mundo? Usted gana la batalla en algún pecado en específico, algún día en específico, y parece que cuando los muchachos van, parece la policía aquí en Costa Rica, cuando los muchachos van esclavizados después de la batalla, hacen bueno, chao. Y por eso es que pasa esto que uno dice, yo de verdad estoy arrepentido de este vicio o de esta adicción que tengo en mi vida, pero no sé por qué volví a caer 3 días después. Y es porque las armas del mundo, la cautividad de estas cosas que atacan al ser humano según las armas del mundo, según las estrategias de la psicología u otras herramientas que no están construidas en el poder de Dios, no retienen las cosas que están cautivas, no retienen nuestros pensamientos, como dice Pablo.
La pelea la peleamos con estos pensamientos cautivos a Cristo. Es decir, la cautividad de Cristo jamás nos va a permitir que nosotros caigamos en esto. No es que está diciendo que es perfecto, pero ustedes entienden lo que estoy tratando de decir. De la misma manera quiere que los corintios reaccionen. Y para castigar toda desobediencia. Si hay que castigar alguna desobediencia, hagámoslo de la manera que Dios dice, con las herramientas que el Señor dice. Usemos las armas de Dios para hacer cosas que honren a Dios. Debemos ser como Pablo. La firmeza de Pablo es un buen ejemplo para los cristianos. Aunque debemos siempre ser humildes y gentiles, también es importante mantenernos firmes en la verdad y la autoridad del Evangelio. Esto no significa ser duros o inflexibles, sino estar arraigados a la fe y dispuestos a defenderla con amor y firmeza cuando sea necesario, buscando la sanidad y la restauración de todos aquellos que estén involucrados. Muy bien.